Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video vamos a seguir viendo la especificación de requisitos temporales en CSP. Vamos a ver algún ejemplo más de uso del timer que definimos en el video anterior. Y sobre todo vamos a ver cómo definir, usando el timer, algunos operadores temporales que son los que más se usan para especificar requisitos temporales. Repasemos velozmente la especificación del timer que vimos en el video anterior. Entonces, timer es un proceso que se controla o uno interactúa con ese proceso mediante tres eventos. Start, que nos permite iniciar el timer y decirle hasta cuánto tiempo tiene que contar. Stop, que nos permite detener el timer mientras el timer está en funcionamiento. Y timeout, que es un evento producido por el timer, por eso la raya acá arriba, que nos indica que el tiempo que le habíamos pedido que cuente ha transcurrido. Entonces empezamos con el funcionamiento, empieza con el evento start, que recibe el parámetro n, que va a ser la cantidad de tiempo a contar. Y acá entramos en un condicional. Esta es la condición, se pone entre estos dos corchetes incompletos, digamos, y es la condición del condicional. Y la semántica es que si la condición es verdadera se ejecuta el proceso de la izquierda, y si la condición es falsa se ejecuta el proceso de la derecha. Entonces, cuando n efectivamente es mayor que 0, venimos a timer n, que es un proceso parametrizado. Si n es igual a 0 o menor que 0, volvemos al estado inicial, que es timer, porque no nos interesa contar el tiempo si es 0 o negativo. Y ese funcionamiento está siempre interrumpido, sobre todo este de acá, ¿no? Está siempre interrumpido por stop. En cuyo caso siempre volvemos al estado inicial. Luego, timer n, que es un proceso parametrizado, tiene dos cláusulas de definición, una por cada forma de construir números naturales, el 0 y n más 1. Cuando es el 0, quiere decir que el tiempo que le habíamos pedido que cuente el timer ha transcurrido, y entonces el timer nos avisa con timeout que eso ha ocurrido. Con lo cual es timeout, lo produce el mismo timer y vuelve al estado inicial. Ahora, si el tiempo transcurrido todavía no llegó a 0, entonces quiere decir que tenemos un tiempo positivo que seguir reduciendo, y la idea es que, bueno, ejecutamos un tick, el timer ejecuta un tick y reduce en 1 la cantidad de tiempo a contar, la cantidad de tiempo que queda pendiente de contar. Entonces, eventualmente esto va a llegar a 0 y se va a producir el timeout, siempre y cuando en el transcurso del tiempo no ocurra una salida forzosa del timer con stop. El ejemplo que vamos a analizar ahora es la posibilidad de hacer reducción de consumo de energía en la celda de producción. Para eso vamos a tener en cuenta dos cosas. La primera es que el software va a poder controlar el encendido y el apagado de las cintas transportadoras. Y la idea es que cuando la cinta transportadora esté sin uso, el sistema la apague, ¿no? Entonces tenemos nuevos eventos, dos para la cinta izquierda, dos para la cinta derecha, que nos permiten controlar el encendido y el apagado de la cinta. Se detiene la cinta transportadora izquierda, SBL, por Stop Belt Left. Se reanuda la cinta transportadora izquierda por Restart Belt Left. Y lo mismo para las otras, para la otra cinta, solo que en lugar de terminado con L lo hacemos terminado con R. Y el requisito que podemos pensar en especificar es que si no hay piezas en una cinta, en una de las dos cintas transportadoras, por más de 3 segundos, esa cinta hay que apagarla hasta que aparezca una nueva pieza en la cinta transportadora. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es modificar la especificación que teníamos del software de control para agregar este nuevo requisito temporal. Vamos a seguir más o menos la misma estructura, pero le vamos a tener que hacer algún cambio de manera tal de incorporar este requisito usando el timer. La primera cuestión a tener en cuenta para ver la especificación
del software de control teniendo el requisito temporal que acabamos de enunciar es que vamos a necesitar dos timers. Un timer para la cinta izquierda, un timer asociado en la cinta izquierda y un timer asociado a la cinta derecha. Cuando necesitamos más de un timer es conveniente definir este proceso, timers, en plural, parametrizado por el número de timers, que es la composición paralela de este renombramiento indexado de timer. Esto nos da n timers, en este caso vamos a usar con n igual 2, pero podemos usarlo para cualquier número de timers. Y fíjense que ahí todos los eventos de cada timer son distintos, con lo cual uno puede manejar cada timer independientemente de todos los demás. Hay una cuestión un poco extraña en esta definición, que es que el evento tick viene también renombrado en todos los timers, con lo cual pareciera como que hay distintos relojes que llevan cuenta del tiempo. En el apunte está hecho otro modelo que ya viene iniciado ya desde la definición del timer, en donde ese evento tick es el mismo para todos. Pero eso requiere complejizar un poco la definición del timer individual. Y esto es un modelo un poco más sencillo, aunque tiene esa cuestión un poco extraña de que pareciera como que el tiempo transcurre distinto en distintos timers, como que el paso de un segundo en el universo, digamos, es distinto para un timer que para otro. Más allá de esa cuestión que desde el punto de vista de la especificación del software no cambia en lo más mínimo, tenemos entonces la posibilidad de tener todos los timers que queramos y manejarlos independientemente. Lo que tenemos que hacer ahora es suponer que a la especificación, a ese cell, la ponemos en paralelo con timers instanciado con n igual 2. Eso yo acá no lo hago, está hecho en el apunte. Y en todo caso, si no está hecho en el apunte es porque está como ejercicio. Y acá sí lo que está es, por lo menos para el lado izquierdo, cómo hacer la especificación teniendo en cuenta el requisito temporal que nos han planteado. Y está la parte sustancial, no está desde el inicio de la especificación de la celda, con la inicialización, etcétera, sino la parte sustancial, en el momento en que toda la celda de producción, o por lo menos el lado izquierdo de la celda de producción, tiene que empezar a trabajar con el ciclo de producción habitual, agregándole la cuestión temporal. Entonces, el proceso WL, que es el mismo proceso que estaba antes, ahora lo tenemos que redefinir porque el work del lado izquierdo es un poco distinto, no es exactamente igual que antes. De hecho, empezamos iniciando un timer, el timer asociado, por ejemplo acá asociamos el timer izquierdo, el timer 1 lo asociamos con el lado izquierdo de la celda de producción y el timer 2 lo asociamos con el lado derecho de la celda de producción. Lo primero que hacemos es inicializar el timer izquierdo, que es el 1, para que cuente el tiempo de 3. ¿Por qué? Porque son 3 unidades de tiempo, 3 segundos que necesitamos contar el tiempo. Acá suponemos que la cinta está en funcionamiento y por lo tanto empezamos a contar el tiempo a ver si hay una pieza o no. Si la pieza aparece, PL, acá hay dos posibilidades, que aparezca una pieza antes de los 3 segundos o que se dé el timeout. ¿Ok? Si aparece una pieza antes de los 3 segundos, se detiene el timer, porque no hay necesidad de contarlo al tiempo, y se empieza a comportar como el proceso WL-ON, que quiere decir que está funcionando el lado izquierdo. Si en vez de PL aparece primero timeout, fíjense que está el 1 también acá, ¿ok? O sea que es el timeout del timer que nosotros iniciamos acá. Va a un proceso que se llama WL-OFF, que es el lado izquierdo de la cinta apagado o sin funcionar. Un detalle que no sé si lo expliqué detenidamente en el video anterior es que noten la diferencia. Acá tenemos un signo de admiración, mientras que en la definición del timer tenemos un signo de pregunta para el mismo evento. La idea es que en el signo de pregunta se espera el parámetro y con el signo de admiración se manda el parámetro. Eso es otra de las cuestiones de CCP que vamos a ir viendo y desarrollando con más detalle en los próximos videos. La idea de tener eventos que van seguidos de un signo de pregunta o de un signo de admiración y cuál es el significado de eso y para qué sirven, cómo se usan, etc. La idea es que acá con el signo de admiración nosotros le estamos diciendo al timer
empezá con 3 segundos y el timer con el signo de pregunta recibe ese parámetro. Es como un parámetro de salida y el otro un parámetro de entrada. Bien, en el caso en que todo funcione normalmente, venimos a WLON, que es básicamente lo mismo que teníamos antes. Le ordenamos al robot tomar lo que está en la cinta izquierda, le ordenamos ir a la prensa, pedimos permiso para la sección crítica para usar la prensa, soltamos, si nos dan la sección crítica, soltamos lo que tiene agarrado el robot en la prensa, avisamos el fin de la sección crítica y nos vamos hacia la cinta, momento en el cual volvemos a encender el timer para contar otra vez los 3 segundos y ver que haya o no haya una pieza en el lado izquierdo. Obviamente que acá uno puede decir, y bueno, ¿qué pasa desde que el robot saca la pieza de la cinta, va hasta la prensa le dice que está libre, suelta? Pueden pasar más de 3 segundos, sí, pueden pasar más de 3 segundos. Y evidentemente no estamos contando el tiempo ese y evidentemente la cinta sigue funcionando. Sería cuestión de tener más requisitos y un proceso de producción más optimizado, más aceitado e ir incorporando complejidad al software de control, claramente. Por ahora lo asumimos como que desde el momento en que aparece la pieza en la cinta hasta que el robot vuelve acá, el tiempo es mínimo, es de una cuestión de milisegundos o algo por el estilo, y comparado con ese tiempo es despreciable. Pero si uno quisiera tener en cuenta todas esas cuestiones y mantener el consumo de energía mínimo de la celda, al mismo tiempo que la velocidad máxima de producción posible, etc., en fin, tendría que tener mucho más conocimiento de dominio, mucho más requisitos temporales y hacer cada vez más compleja esta especificación, que es perfectamente razonable y aparte es para lo que está hecho CSP. Y justamente esto va mostrando la complejidad de hacer un controlador de esas características. Sigamos. Cuando se da el timeout, venimos a un proceso que representa, digamos, que el lado izquierdo de la celda de producción está detenido. Y acá justamente, como se dio el timeout, quiere decir que han pasado 3 segundos desde la última vez que se usó, que apareció una cinta, que apareció una pieza sobre la cinta. El software de control detiene la cinta izquierda y se queda esperando que aparezca una nueva pieza sobre la cinta. Es decir, hay alguien, otra parte de la celda de producción o otra parte de la línea de producción que, por ejemplo, manualmente un operario puede ir y poner algo sobre la cinta. En el momento que pone algo sobre la cinta, eso está delante del sensor, el sensor detecta la pieza, manda la señal y el software de control recibe esa señal y le ordena a la cinta empezar a correr, con lo cual se reanuda la cinta y se pasa a comportar como WLON, que es básicamente decirle al robot: toma la pieza que está sobre la cinta, anda a la prensa, espera que te den la sección crítica, deja lo que tengas que dejar, libera la sección crítica y volvé a la cinta transportadora, que es volver acá. Con lo cual ahí ven que tenemos un comportamiento que es el comportamiento más normal, digamos, de funcionamiento cíclico normal, y un comportamiento un poco más extraño, o no sé, menos típico, que es cuando la cinta transportadora hay que apagarla y no hay suficientes piezas, vienen muy espaciadas las piezas, está muy lenta esa parte de la celda de producción y entonces se ahorra energía apagando la cinta correspondiente. En el apunte van a encontrar algún detalle más sobre esto, pero es sustancialmente la especificación completa. Lo que podrían hacer ustedes es hacer como ejercicio el WR y juntar todo en un proceso de especificación completo, con la inicialización y alguna otra parte más que pueda estar faltando, y ponerlo en paralelo con 2 timers compuestos de esta manera, con un renombramiento indexado y la composición concurrente. Empezamos viendo el primero de los operadores temporales que les voy a presentar. La idea de estos operadores temporales es que les permiten no usar el timer, es decir, son operadores que están definidos sobre el timer, usando el timer, y que por lo tanto uno los puede usar en reemplazo del timer cuando les sirve ese operador. Obviamente el timer es bastante más general, y si usamos varios timers es más general,
pero en caso de que les sirvan, pueden usar estos operadores como reemplazo y como sustitución más simple al timer en situaciones que son muy simples también, ¿no? Entonces, el primer operador o el primer proceso que vamos a definir es lo que se llama espera inactiva y está dado por el proceso wait, que está parametrizado por t. Y la idea es que wait es un proceso que no ejecuta ningún evento durante t unidades de tiempo. El proceso wait lo podemos definir así usando el timer. Arrancamos el timer en t unidades de tiempo, simplemente esperamos el timeout y después seguimos como el proceso skip. Es decir, desde que se arranca el timer hasta que se da timeout pasan t unidades de tiempo en las cuales wait no hace nada. No se engancha con ningún evento, no ejecuta ningún evento, no sincroniza, no hace nada. Pero solo por t unidades de tiempo. No es como stop, que no hace nada nunca más, sino solo por t unidades de tiempo. De hecho, termina en skip. ¿Qué es skip? Skip es un proceso similar a stop. Es otro de los procesos que vienen ya definidos en CSP y que hace las veces de una constante del álgebra. Skip es un proceso que indica terminación exitosa. Al contrario de stop, skip indica terminación exitosa. Lo que estamos diciendo acá es que después de t unidades de tiempo, wait termina exitosamente. Y simplemente ahí terminó, no hace nada. Pasaron t unidades de tiempo en que no hizo nada y terminó. Pero terminó bien. Lo podemos usar, por ejemplo, para representar o para describir el conocimiento de dominio de la prensa que habíamos visto en el video anterior, en donde entre que se liberaba la zona de prensado y la prensa estaba lista para prensar de nuevo, pasaban 5 unidades de tiempo. Entonces press 2 era press, stop press, remove, y acá usábamos el timer, que lo usábamos exactamente de esta forma. Ahora lo que hacemos es poner wait 5 como reemplazo de start 5 timeout, y después ponemos punto y coma press 1. ¿Qué es punto y coma? Punto y coma es un operador de CSP que es la composición secuencial de procesos. Es decir, en lugar de componer en paralelo procesos, los podemos componer secuencialmente. Primero hay un proceso, punto y coma, otro proceso. Esto significa que el proceso, digamos, P, punto y coma, Q. Cuando P termina, se empieza a ejecutar Q. Pero que P termine significa que termina exitosamente. Y para que termine, tiene que terminar en skip. Si no termina en skip, no termina. Y es precisamente el caso que nos ocupa acá, porque wait 5 lo podemos reemplazar por esto y termina en skip y después sigue presu 1, que era lo que hacía habitualmente, solo que nosotros lo poníamos con una flecha en lugar de con un punto y coma. Acá, como sabemos que esta primera parte termina exitosamente, le podemos poner presu 1. Con estos operadores tienen que tener en cuenta algo, que si ustedes van a usar wait en dos lugares distintos de una misma especificación, tienen que tener en cuenta que ese wait, los dos wait no se solapen entre sí, porque el start y el timeout va a ser un poco de lío ahí, o sea, hay que usarlo con cuidado. Si uno quiere usar wait en dos lugares distintos de la misma especificación, tal vez lo que convenga es renombrar un wait para que se renombren estos eventos, el start y el timeout, y el start de un wait y el timeout de un wait sean distintos del start y el timeout de otro wait, porque si no va a haber algún problema ahí. Pero bueno, eso lo tienen que usar con cuidado en las especificaciones con posibles renombramientos. Si en la especificación van a usar solo un timer, seguramente esto les va a servir tal cual está. Así que ahora vamos a ver otro de los operadores temporales. El operador temporal tal vez más útil que podemos pensar es lo que se llama prefijación temporizada, es decir, la flechita, recuerden que esto se llamaba prefijación, pero que ejecuta en un cierto, que demora un cierto tiempo en ejecutar. La idea es que E flecha P, pero con el tiempo acá arriba, significa que entre la ejecución del evento E y la continuación en el proceso P, o sea, el primer evento del proceso P, transcurren T unidades de tiempo. Y la idea es que lo podemos definir usando el timer de esta forma. Apenas se da E, iniciamos el timer, esperamos timeout, iniciamos el timer a T unidades de tiempo, esperamos timeout y después nos seguimos comportando como P. Recuerden que de alguna manera la ejecución de eventos es instantánea, con lo cual, dado E, inmediatamente
arrancamos el timer y ahí es donde se produce la verdadera espera de tiempo, hasta que aparece timeout e inmediatamente se ejecuta P. Por ejemplo, podríamos definir press2, que antes lo definimos con wait, lo podríamos definir con prefijación temporizada, press, stop press, remove, y acá, para transicionar a press1, decimos que tiene que haber 5 unidades de tiempo, 5 segundos, depende la unidad de tiempo que estemos usando. El último operador temporal que vamos a ver se llama timeout. Es así como le pusieron el nombre. Se puede confundir con el evento timeout que nosotros hemos definido, y de hecho está relacionado con ese evento. La idea es que el operador de timeout tiene esta forma, es un triangulito apuntando a la derecha con T ahí que indica la cota de tiempo, y la idea es que todo este proceso se va a comportar como E seguido de P si E aparece antes de T unidades de tiempo. Es decir, si al momento de iniciar el proceso se empieza a contar el tiempo y E aparece antes de las T unidades de tiempo, se ejecuta E seguido de P. Si E no aparece hasta las T unidades de tiempo, se empieza a comportar como Q. Entonces la definición del timeout con el timer es: inicio el timer bien al inicio y luego abro dos posibilidades: que aparezca E antes de que se dé timeout o que aparezca timeout. Si aparece E, detengo el timer y me comporto como P. Si aparece timeout, me comporto como Q. Esa es la semántica, digamos, en términos de nuestro timer del operador timeout. Y de hecho lo pueden usar para especificar el proceso WL que vimos hace un ratito, porque tiene una estructura prácticamente idéntica y les puede venir muy bien para especificar el proceso WL sin tener que hacer tan explícito el timer, y queda más oculto en un operador como este de acá, que bueno, tiene este nombre de timeout.